Jesús Losada Rondón llegó a ser el periodista más célebre de Venezuela. El oficio del periodismo y su personal manera de ejercerlo le permitió ver el ascenso, auge y caída de los grandes y pequeños poderes gestados en el país en las últimas décadas. Papá, en efecto, nace en La Entrada, un lugar muy fresco de allá del estado Carabobo, en Valencia. En el año 31 era una ciudad rural como lo era toda Venezuela y de familia humilde. Empezó a estudiar normal, como se llamaba antes, a los que se formaban para dar clases, y se inició como maestro de escuela. Tuvo un tiempo dando clases y también alternada a esa actividad con la locución, porque él se hizo locutor también, y fue también simultáneamente secretario de la prefectura en San Blas. Él se inicia en esa meca del periodismo valenciano, con figuras como Abelardo Reyes, Chepino Gervasi, Salvador Castillo, Salvatore Castello, como le decimos nosotros, pero Francisco Lizardo del grupo Viernes, un poeta de trayectoria como el hermano de Chepino, Vicente Gervasi. Y en esa cuna de periodistas de Valencia, donde allí aparece ahora un gran cronista como José Joaquín Burgos, Losada Rondón es descubierto en el carabobeño. Él no comenzó como periodista político, él empezó como periodista deportivo en el diario El Carabobeño. Y en un viaje a Panamá, para cubrir un evento deportivo, estuvo con Miguel Otero Silva, que era el fundador y el que llevaba adelante el diario El Nacional. Le gustó mucho la manera como Jesús Losada hacía su periodismo y se lo trajo como corresponsal para el aeropuerto de Maiquetía, porque en esa época, digamos en los años 50, comienzo de los años 60, Maiquetía era una fuente de información importante. Losada Rondón, de maestro de escuela, se transforma en un pedagogo del periodismo, no solamente por la labor que desempeñaba como guía, como sociólogo. Al fin y al cabo el periodismo es sociología, es politología, etc. Como docente y sobre todo en el manejo del idioma, la gracia para escribir. Como decía Nietzsche, el hombre tiene su estilo y él tenía el suyo. Maestro de profesión, también compartió actividades como cronista deportivo en el Carabobeño y en algunas radioemisoras, actividad que lo dio a conocer fuera de Carabobo. En 1956 fue contratado por El Nacional para escribir una columna desde Maiquetía llamada Torre de Control. Torre de Control con Losada Rondón, eran dos, eran Jesús Losada Rondón y el negro Villasana del Universal. Pero Jesús Losada, por el tamaño que tenía, y bueno, destacaba la figura que tenía, y entre los dos que estaban cubriendo el aeropuerto, cuando empezó la democracia, de verdad en el 58, era el único sitio donde se podía entrevistar a la gente que iban a salir de viaje. Y entonces iban muchas personalidades, ministros y todo, que no declaraban antes, inclusive con Pérez Jiménez, y declaraban era en Maiquetía. Allí estuvo 10 años. Él dice, nos confesaba a nosotros, sus hijos, que fueron los 10 años más felices de su vida porque entrevistaba poetas, escritores, artistas, toreros, filósofos, viajeros extravagantes, estrafalarios, amanecidos, noctámbulos, en fin, recibía a presidentes, primeros ministros, recibió a John Kennedy cuando vino a Venezuela, que el presidente era Betancourt, en fin, disfrutó mucho esa columna. Jesús logró que esa fuente fuera la que él controlara mejor, y es decir, parafraseando Torre de Control, él controlaba el aeropuerto de Maiquetía y controlaba las declaraciones a la salida.
muchos personajes, como estaban saliendo del país, le daban una noticia para el día después. Y entonces, bueno, dio muchísimos tubazos allí. Más allá del tubazo, que era muy importante, era la manera de escribir la información, la crónica, el reportaje, la entrevista, la información, que debe ser una referencia obligada para las nuevas promociones de periodistas. No hay ningún periodista en Venezuela, ni creo que pueda haber ningún periodista en Venezuela que haya tenido la experiencia política de Jesús Losada Rondón y que haya tenido además la respetabilidad en el mundo político venezolano y la influencia en el mundo político venezolano de Jesús Losada Rondón. Jesús Losada Rondón vivía en función de la noticia, transmitiéndola con dignidad, elegancia y respeto. Mente cultivada, sabía pensar, sabía escribir y tenía muy clara la responsabilidad pedagógica y ciudadana del periodismo.